Desde Buenos Aires, Urban, sí, las calles son nuestras. Tenemos aquí a una persona muy especial. Vamos a presentar a Mario Castañeda. Muy buenas tardes, Mario, si nos estás escuchando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, gracias. Acá en la Ciudad de México, en casa, en esta cuarentena. Un saludo a toda la gente allá en Argentina. Espero que también estén cuidándose mucho. Les mando un saludo muy cariñoso. Mario, ¿cómo fue toda tu historia de lo que es el doblaje, no? ¿Cómo es el mundo del doblaje? Pues bueno, yo creo que el mundo del doblaje es un ámbito de trabajo normal, como cualquier otro trabajo. A la gente le causa mucha curiosidad conocerlo. Sabes que durante muchos años el doblaje estuvo como escondido, estuvo en el anonimato. La gente no sabía los nombres de la gente que nos dedicábamos al doblaje, no sabía, no conocía fotos, biografías, etcétera. Entonces, todo esto generaba una gran curiosidad a la gente. Y de pronto, aunque hace ya muchos años, más de 20, creo que el doblaje salió de ese anonimato gracias a internet y poco a poco las redes sociales. A pesar de eso, a la gente le sigue dando mucha curiosidad. Y de pronto, cuando descubre a un actor o una actriz de doblaje, se da cuenta de que lo conoce o la conoce desde hace 20 años, 25 años, porque durante todos estos años ha visto series, películas, caricaturas, anime, etcétera. Entonces son muchos programas y películas que de pronto caen ahí enfrente. Hablando un poco de lo que es los personajes, cómo nacen, cómo se crean, ¿tenés algún personaje que te identifique a vos? Bueno, que me identifique, creo que cualquiera puede ser una tarjeta de presentación, pero obviamente que hay personajes que son a la vista de la gente, a la vista de los fans, más importantes que otros. Por ejemplo, Goku de Dragon Ball definitivamente es la tarjeta de presentación más importante que puedo tener. Si alguien no supiera quién soy, nada más con mencionarlo, mucha gente entiende de qué estamos hablando o de quién, de qué voz estamos hablando. Pero también si hablamos de las películas de Jim Carrey, de Bruce Willis, de Mark Ruffalo, Bruce Banner, Hulk, de Los Caballeros del Zodiaco, Canon de Géminis, y etcétera, etcétera. Hay series que han sido icónicas para la gente, MacGyver, Los Años Maravillosos, etcétera. Entonces, todo esto son, te digo, tarjetas de presentación que la gente reconoce fácilmente. Entonces, la importancia que tienen los personajes para nosotros. ¿Cómo es trabajar, no es trabajar, sino cómo es estudiar doblaje en México? Bueno, el doblaje México lo mira como una especialidad de la actuación. Para México, la gente que debe dedicarse al doblaje son actores. Y no sé si así es en Argentina. Creo que en Argentina el doblaje tiene más que ver con la locución. Pero acá necesitamos gente que tenga conocimientos de arte dramático, de actuación, manejo, creación, proyección emocional. Eso es lo que para México es el doblaje. Entonces, los que nos dedicamos al doblaje, arte dramático, y después aprendemos la técnica del doblaje, ver, leer, oír, hablar al mismo tiempo, aprender a sincronizar el manejo de la voz con todos sus elementos, tonos, intenciones, matices, ritmos, texturas. Entonces, eso es el doblaje, y así es como lo miramos México, como una especialidad de la actuación. Es así, yo estaba mirando que sí, hay parte de actuación. Acá en la Argentina lo que tenemos son las escuelas de doblaje que sí, hacen un fuerte hincapié en lo que es la parte de la locución. Cuando estudias locución, ya prácticamente estás eligiendo si seguís la carrera de doblaje también. Bueno, yo creo que cuando estudias locución, aprendes a utilizar tu voz con tus emociones. Si eres una persona sensible, dúctil, que se emociona, que utiliza las emociones como vehículo de expresión, se van a expresar. Pero si eres una persona seria, que al contrario controla, hasta reprime las emociones, entonces no vas a funcionar mucho para doblaje desde el punto de vista de la industria de doblaje de México. Para nosotros la interpretación emocional es lo más importante. La voz es meramente un vehículo
que puede ser bello o no, puede ser grave, agudo, medio, y eso no importa a fin de cuentas. Lo importante es si tú puedes hacer viajar en tu voz las emociones. Y los locutores trabajan con sus emociones, pero la idea del doblaje es que tú vivas y proyectes las emociones del personaje que estás interpretando. Por lo tanto, tienes que aceptar vivir una vida y unas emociones que no son tuyas, que no se generan igual que tú generas tus emociones. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre un locutor o un actor trabajando en doblaje. Hablando de un poco de emoción, ¿cómo fue esa sensación que tuviste cuando tus hijos decidieron seguir la misma profesión que vos? Bueno, de miedo. Yo entiendo a mis papás cuando yo les dije que yo quería ser actor, entiendo su preocupación. Los papás quieren que los hijos vivan la vida más feliz, más tranquila, más segura, sin contratiempos, que nunca les vaya mal, que les vaya bien, que económicamente tengan la vida resuelta, etcétera. Entonces, mis papás se preocuparon, sobre todo mi papá se preocupó cuando yo dije que quería ser actor, porque los papás piensan, ¿y de qué vas a vivir? De actor o de actriz no se vive. Eso no es una carrera. Tú eres hombre, tienes que mantener a una familia, tienes que proveer. ¿De qué van a vivir? Y todo esto parece muy lógico siendo papá. Entonces, bueno, a pesar de que mis hijos empezaron desde muy pequeños, los dos a los 5 años empezaron a grabar. Carla primero, Arturo después. Empezaron a grabar comerciales primero, un poco de doblaje, y fue pasando el tiempo y ya después doblaje y locución, graban audiovisuales, de todo. Entonces, al principio cuando son niños, bueno, tú de cualquier modo estás manteniendo a la familia. Entonces no es necesario que ellos demuestren si pueden mantenerse o no solos, pero hay un punto en la vida en el que una persona decide qué es lo que quiere hacer, y entonces, siendo papá de esta persona, a pesar de que ya tiene un lugar en el doblaje desde niño, de cualquier modo piensas, hoy ¿será suficiente? ¿Estará bien escogida la vocación, la profesión? Entonces, de cualquier modo te preocupas porque quieres lo mejor para ellos. Y afortunadamente a los dos les va bien, los dos dirigen, los dos actúan, los dos graban locución también. Entonces, bueno, la vida es buena con ellos, si hay talento ahí y hay vocación. Entonces, pues, qué bien y qué orgullo que lo hacen bien, y a fin de cuentas que no me necesitan a mí para estar pagando sus cuentas, ¿no? Creo que es también la preocupación de los papás, ¿no? Que de repente tú no quieres a tu hijo como actor o actriz porque no quieres que a los 50 años siga viviendo en el cuarto del jardín y tienes que mantenerlo y darle de comer. Tú la verdad es que quieres que tu hijo, llegando a los 18 años, se largue de la casa y viva feliz, ¿no? Y solo, independiente, y tú puedas dedicarte a ¿Qué personaje estás representando actualmente? Bueno, actualmente estamos acá en casa grabando muy poco. Estaba grabando en series como Flash, Chicago Fire, Chicago PD. Venía ya en la nueva temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. He grabado a distancia algún videojuego, grabé algo de Plaza Sésamo. Y el martes voy a empezar a grabar la serie de Mark Ruffalo, en la que interpreta a 2 hermanos gemelos. Entonces es lo que he estado haciendo últimamente, pero bueno, no sé qué vaya a pasar más adelante con el doblaje, cuando regrese presencialmente a trabajar, cuándo abrirán las compañías. Sé que hay algunas compañías que no cerraron y la gente va con toda precaución. Creo que es un riesgo muy grande el que se corre, pero bueno, el trabajo es el trabajo y ni modo de frenarlo, ¿no? Pero es a lo que me he dedicado últimamente. La industria de lo que es el cine mexicano, llegamos a un punto de que quieren prohibir el doblaje para repuntar, digamos, lo que es la industria nacional. Esto afecta mucho a lo que es el trabajo de los doblajes. ¿Hay una competencia, o podríamos decir una suerte de mercado como vendría a ser Chile y Argentina? Bueno, estas industrias han existido desde siempre. Hay que recordar que, por ejemplo, Pinocho está doblado en argentino.
ni siquiera español neutro, es argentino. Pinocho es un niño de verdad. Sí, Polilla, acordate de Polilla, mirá, Pinocho, tiene acento porteño, me parece, ¿no? Entonces, las industrias de Chile, de Argentina, de Colombia, Venezuela, han existido siempre y yo siempre he pensado que, por un lado, había buen talento en México, pero además la distancia, la cercanía con Estados Unidos, obviamente nos ganó el mercado a la industria mexicana de doblaje. Cuando el material tenía que viajar físicamente, las películas, una película de hora y media o 2 horas, eran unos 6 o 7 rollos de este tamaño, enormes, que tenían que viajar físicamente. Y aparte tenían que viajar otros 6 o 7 rollos de este tamaño con lo que se llama la pista internacional, que es la película pero sin voces, para que se mezclara después con el doblaje. Entonces los paquetes que viajaban de Estados Unidos a México eran enormes, eran unos paquetes gigantescos, porque no solo mandaban 1 o 2 películas, mandaban 100, 200, mandaban 20 y tantos o 40 episodios de una serie, 40 de otra, 25 de otra. Entonces era muchísimo el material y era más sencillo hacerlo viajar a México, por supuesto. Entonces, todo esto nos ganó el mercado, pero las industrias de todos estos países allí estuvieron todo el tiempo. Y en algún momento empezó a diversificarse el doblaje, y esto fue algo bueno para el doblaje, porque empezó una competencia muy leal, muy leal con los amigos, compañeros y colegas de las industrias de Chile, Argentina, Colombia y Venezuela, El Salvador, y de todos lados se hace doblaje. Entonces, esto es algo bueno para el doblaje. Actualmente en México tuvimos una ley en algún momento que quiso prohibir el doblaje de las películas que se estrenan en cine para no bloquear la producción nacional. Porque la gente de pronto, erróneamente desde mi punto de vista, piensa que la gente no ve cine nacional, no porque sea malo, no porque es una porquería, una mierda, sino porque hay cine extranjero doblado al español. Si no existiera ese cine extranjero doblado al español, la gente vería la mierda de películas nacionales. La realidad es que yo no creo que esto sea así. Yo creo que cuando la producción nacional es buena, la gente ve cine nacional, sin importar si hay 1 o 10 o las que sean películas norteamericanas. La gente apoya lo bueno, la calidad. Eso es lo que la gente quiere, calidad. No tiene por qué algo que no tiene calidad. Y le sucede a las películas gringas también, a las películas estadounidenses. Cuando lo que tenemos es algo que no funciona, la gente no va al cine. Ahora, hay gente que piensa que una película de los Avengers es una mierda. Bueno, puede serlo desde el punto de vista cultural, tal vez, pero desde lo que significa una película de acción y una película de aventuras, superhéroes, es un trancazo de éxito. Entonces, son diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, esta ley que hace años tuvimos en México, que quiso hacer esto, fue bloqueada en México porque México tiene firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y el tratado de libre comercio decía que Estados Unidos puede traer las películas de su producción audiovisual norteamericana en el formato y el idioma que quiera. O sea que las puede traer aquí en inglés o en español o en italiano, y el tratado se lo permitía. Entonces esa ley se tiró a la basura, y actualmente tuvimos otra ley que estaba pidiendo que todo lo que llegara para estrenarse en cine tenía que estar doblado. Y yo creo que esto es algo peligroso. Digo, de hecho es una ley que aparentemente todo lo que sea bueno y signifique más trabajo para el doblaje sería bueno, pero no existe más que la ley. Todavía no está el reglamento que va a especificar quién va a pagar eso, cómo se obliga a los distribuidores, a los exhibidores a proyectar esto. Además, había que tener una copia en la lengua nativa de cada región de México. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México sería el náhuatl. Yo no sé si tenemos actores y actrices suficientes con entrenamiento en doblaje como para que doblaran una película.
Y no digas una película, sino la cantidad de películas que llegan para crear una copia de cada película, de todas las películas, de las muestras que llegan, el cine francés, el cine alemán, el cine israelita, etcétera. De cada una de estas películas tendría que haber una versión en náhuatl. Yo no sé si se podría eso. Y luego no sé si habría gente suficiente para que fuera al cine a verlas. Entonces, bueno, creo que lo que falta es un reglamento que explique cómo funcionaría todo eso, porque parece así en el papel una idea muy buena, pero ¿cómo la van a implementar?